estaba eso. Sí, déjame ver, sí. Va a estar abierta jueves, viernes y sábado para que, para que se pongan al día. Está bien, gracias. Ok, ok. Tiene tiempo, no se preocupe. Que yo sé que como son dos clases a la semana, a veces se le complica con los trabajos y lo demás, pero si Dios se lo permite, va a estar abierta. Hoy, mañana, pasado, hasta el domingo, ya el lunes, que como tenemos que realizar, el lunes nuestra última clase. Realizamos ya la última clase, tuvimos la última práctica y ahí sí entonces ya yo tengo fecha que entregar ya en esa semana. Daría entonces hasta el día 6 día 5 día 6 para allá, porque tengo que ir entregando, porque Infotel ya va reportando y va cerrando todo el año. Ok. Bien, entonces tenemos 7 participantes, sé que algunos se conectan a las 3 de la tarde, aunque sean de aquí, vamos ya a ir iniciando. ¿Alguien me escribe? Ok, Casilda, buenas tardes, Casilda. Ok, se está grabando, sí, se está grabando. El otro día no le di a grabar. Un momento. Ok. ¿Se ve en pantalla, me dicen? Sí. Está como frisado. Un momento que está como frisado. Estoy esperando para... Ok. Entonces aquí tenemos, en el día de hoy vamos a trabajar. ¿Qué es lo que pasa? La llamada está bien, pero la computadora se me está frisando. Como la página. ¿Alguien está en Infote virtual ahora mismo? Dentro de Infote virtual. Yo descargué la actividad. Y no estaba frisada la página. No, Ok, entonces vamos a trabajar con esta parte de validación de datos. En la parte de validación de datos tenemos como siempre la instrucción, tenemos una guía, porque aparte de validación de datos también vamos a trabajar con la parte de formato condicional y tenemos aquí dos videos, tanto de validación de datos como de formato condicional. La pantalla no se está compartiendo. Me avisan. Ahora ¿Y sí. ahora? Sí, Sí. bien. Ok. Ajá. Ok. Entonces, como le decía, en esta parte tenemos las instrucciones, la guía y los recursos de la unidad. Más abajo tenemos el foro y vamos a descargar la práctica. Con esta es la práctica que vamos a trabajar. En esta parte
tenemos la primera parte, tenemos las instrucciones. Aquí debería decir instrucciones, aquí validación de datos. Pero miren, esta donde dice validación de datos son las instrucciones que vamos a realizar de la primera parte de la práctica. Y aquí entonces es que vamos a realizar la práctica. Esta es la primera. Luego vamos a trabajar con formato condicional con esta parte de esta tabla que está aquí y luego entonces también con formato condicional con esta tabla que está aquí. En las instrucciones nos dice lo siguiente. Valida la columna 1, 2 y 3 para que solo se puedan editar los números entre 1 y 20. Valida la columna total para que se ingrese el número entre 1 y 60. Valida examen final para que se ingresen los números entre 1 y 40. Valida la nota final para que ingresen los números entre 1 y 100. En la columna estado usa la función sí para que aparezca aprobado o reprobado en la tabla de estado. La función validar está aquí en datos, en la opción datos. Miren aquí, validar datos. ¿Qué es la función? Es decir, ¿qué función tiene validación de datos? Bien, si ustedes están trabajando en un archivo de ser y ese archivo de ser, otra persona le va a poner la mano o lo va a digitar, o usted mismo tiene que tener un recordatorio. La validación de datos lo que le va a realizar es un recordatorio al momento de usted escribir en esa celda, en esas columnas específicas. Ejemplo, si solamente yo voy a permitir que tú le cobres a esa persona con una tarjeta de crédito cuando compre más de 1,000 pesos, entonces el error me dice solamente cobrar cuando es valor más de 1,000. Si, eso es un ejemplo de la validación. Si yo necesito solamente recibir pagos del 30 al día 5 y el pago lo están realizando el día 6, decir, el pago era del 30 al día 5. Después de aquí, cobrarme mora, un ejemplo. Y así sucesivamente. En este caso, vamos a trabajar para dar un ejemplo en lo que es unas notas de unos estudiantes, pero aquí podrán verificar, miren, en esta parte, lo primero que me pide es que yo ponga valores a esas tareas que están ahí entre 1 y 20. Yo le voy a poner calificaciones, porque sé que algunas personas van trabajando. Yo le voy a poner calificaciones entre 1 y 20 a todo esto que está aquí. Calificación entre 1 y 20. Eso es lo primero que voy a hacer. ¿Qué pasa? Antes de poner la calificación, yo lo que voy a hacer es validar los datos. ¿Cómo yo valido los datos? Me dice que a la tarea 1, 2 y 3 la voy a sombrear. Le voy a dar aquí a validar, validación de datos. Y aquí en validación de datos tengo que ir a esta opción que se llama configuración. En la opción de configuración ahí me sale validar datos, validar número entero, validar decimal, validar una fecha, validar una hora, longitud de texto, lista y personalizada. Aquí entonces lo que yo voy a hacer es validar un número entero, validar un número entero. Entonces, el número entero yo digo, no es igual a, no es igual, mayor que, valídame el que es menor a un ejemplo, a tal número, a tal fecha, mayor o igual. En mi caso, yo quiero validar un número entre 1 y 20. Le doy a Enter. Entonces, el mínimo es 1 y el máximo es 20. Aquí le puedo dar un mensaje de entrada y aquí le puedo dar un mensaje de error. Ejemplo, aquí un mensaje de entrada. Le voy a poner, ustedes le pueden poner aquí el título que quieran, le voy a poner nota informativa. Solo agregar un ejemplo, número. Ustedes tienen que ponerle un mensaje de entrada. Por ejemplo, le doy a aceptar. Cuando le doy a aceptar, miren lo que me sale en el mensaje de entrada. Nota informativa. Solamente agregar el número
entre 1 y 20. Ya el que se sienta ahí sabe que hay una nota informativa. Entonces, el otro mensaje que voy a agregar es un mensaje de error. Por si esa persona todavía mirando esa nota informativa no entiende, aquí yo le agrego advertencia o lo que quiero, detener o información, título, mensaje de error, un ejemplo. Solo agregar valores entre 1 y 20. Le doy a aceptar. Cuando la persona venga a poner 25, le va a poner una nota de mensaje de error. Solamente agrégame notas en valor entre 1 y 20. Y ahí le dice, ¿desea continuar o no desea continuar? Ahí le da otro. Es decir, la persona va a ver antes de, pero todavía yo poniéndole la nota informativa, hay personas que siguen, entonces ahí me da un error, me dice, no, no puede agregar ese valor ahí. Tú deseas continuar, aunque te diga que no lo puedo agregar, entonces ahí es que me tienen que agregar esa parte. Si yo le pongo 15, mire, no me va a dar el mensaje. Si le pongo 18, no me va a dar el mensaje. Pero si quiero poner 30, el mensaje debe de salir. Aunque yo no llene toda esta parte, ustedes sí tienen que llenarla. Yo no, para más rápido, yo solamente estoy agregando algunos valores para hacer el ejemplo. Me pueden ir preguntando. Ok, aquí me dice que en el total de tareas yo hago la sumatoria de tarea 1, tarea 2 y tarea 3, pero que antes de la sumatoria me dice aquí que valide esa celda entre 1 y 60, entre 1 y 60. Entonces yo tengo que validar para que el total de tarea no sea más que 60. Validación, le ponen el mensaje de entrada, ustedes saben, nota informativa, lo que ustedes quieran. Yo lo estoy poniendo aquí para más rápido. Solamente esto. Le ponen eso, luego entonces agrego el mensaje de error. Solo calificar, un ejemplo. Calificación máxima, vamos a ponerle 60. Voy a poner aquí un 90 y no lo tomó. Al parecer, yo no lo tenía sombreado. Hay que sombrear y yo no le di a configuración, no le di a número entero que tenemos que darle y aquí sí, entre 1 y 60. Tengo que darle siempre a lo que quiero, entre 1 y 60. Y luego entonces sí poner el mensaje de error. Ahora sí, cuando yo le ponga 90, me va a dar el mensaje. Al principio no lo realicé. Entonces voy a hacer la suma, luego que yo le dé aquí la validación, suma tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Y ahí está. Arrastro. Si tienen alguna pregunta, me la pueden ir realizando. Continuamos. Aquí me dice que el total de examen final que valide entre 1 y 40. Nada más le voy a poner el número entero. Y el mensaje de error.
Información. Aceptar. Entonces, vamos a ponerle que esta persona sacó 35, que esta persona sacó 38 y llenan esto entre 1 y 40. Si van a poner 45, le tiene que dar un error. Entonces, vamos a decir que esa persona sacó 39, que esta persona sacó 30. Y aquí en nota final me dice que sume el total de tareas más el examen final. El total de tareas más el examen final suma y sombreo estas dos. Y le doy a aceptar. Suma, sombrero estas dos y le doy a aceptar. Y luego, pero vamos a ver si dice que lo valide. Nota final entre 1 y 100. Me decía que la nota final la validara entre 1 y 100. Entonces tengo que sombrear aquí. Validación de número entero. Entre 1 y 100, mensaje de error. Aceptar. Vamos a ver si lo tomó. Sí, lo tomó. Entonces, ya validé esta que solamente tome número entre 1 y 20. Validé el total de tarea que solamente me tome número entre 1 y 60. Déjame ver, fue entre 1 y 60. Validé el examen final y validé la nota final. Luego que tengan estas tres, que ya todas tengan mensaje de error, un ejemplo, ya esta tiene mensaje de entrada, mírenlo ahí, nota informativa, solo agrega el número entre 1 y 20. Y si voy a escribir también tiene mensaje de error, aquí me dio. Entonces luego tengo la suma de este y me da la nota final. Y en estado lo que quiero saber es, bien, en el estado lo que yo necesito saber es quiénes con esta tabla, quiénes de ahí reprobaron y quiénes aprobaron. ¿Cómo se realiza esto? Bien, para realizar esta parte, yo voy a utilizar una función lógica. La función lógica sí. La función lógica sí dice, vamos a ver, igual o más sí, me dice que si yo le doy aquí, miren, se me va a abrir esta parte y lo puedo hacer por ahí y también lo puedo hacer por aquí manual. Vamos a ver cómo lo vamos a realizar. Sí, prueba lógica. Si este número dice que es mayor o igual a 60, es aprobado. Entonces aquí el valor falso me dice que si este número es menor a 60, entonces está reprobado. Entre comillas, reprobado. ¿De dónde yo saqué esa información? De aquí. Reprobado o aprobado. Me está dando un error. Aquí. Miren, lo que yo copié allí, mírenlo aquí donde está. Mírenlo aquí. Es decir, lo que yo copié aquí, cuando le di así, mírenlo aquí donde está. Lo voy a hacer directo, para más fácil para ustedes. Miren. Sí, doble clic. Esta cantidad, es decir, esta nota que está ahí, es mayor que 60, entonces el estudiante pasó. Mayor o igual a 60. Entonces el estudiante pasó, pero mira lo que dice ahí, prueba lógica, punto y coma, y valor verdadero. Si esta que dice H6 es mayor o igual
Entonces, aquí le pongo punto y coma, no, entre comillas, le pongo aprobado. Aprobado. Entre comillas y punto y coma. Ahí está esa primera parte. Tienen que ver si su computador es punto y coma o si es coma. Entonces digo sí, doble aquí de nuevo, esta es menor que 60. Miren aquí, es menor o igual. Lo puse en un lugar que no iba. Si este que está aquí es mayor o igual a 60, aprobado. Entonces, si nuevamente le vuelvo a dar punto y coma, sí, doble clic, este que está aquí es menor a 60, entonces ahí tengo que ponerle reprobado, reprobado. Entre comillas, reprobado. Y cierro comillas nuevamente. ¿Qué pasa? Los paréntesis que ustedes hablen cada vez que abren un sí, tienen que cerrarlo. Si ustedes abrieron aquí un sí y aquí otro sí, tiene que cerrarlo. Una y dos. Una y dos. De la forma que ustedes leen la fórmula, leyendo esto aquí, dice prueba lógica, sí, punto y coma, valor verdadero. Entonces, miren aquí. Aquí me dice que yo tengo que poner un sí y luego la prueba lógica, que es si este es mayor o igual a 60. Entonces, ¿qué me dice ahí que ponga? Que yo no puse. Un punto y coma. Miren ahí, un punto y coma me dice que ponga. Entonces, aquí vuelve y dice valor falso. Si este es menor que 60, punto y coma, nuevamente me dice que ponga y entre paréntesis reprobado. Y me dice que yo cierre dos comillas. Y le tengo que dar entonces enter. Me dice que hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque ahí el punto y coma yo lo puse antes de la comilla, después de la comilla y es antes de la comilla. Miren aquí. Ahí entonces la fórmula me tiene que pasar. Me dice aprobado. Cuando yo baje, me dice aprobado todo. Pero si yo tengo un valor menor al 60, pongo 55, la fórmula me va a correr sola. Si yo pongo que estudiante sacó un 58, me va a correr sola y va cambiando a reprobado. Miren aquí, si yo le doy ahí, esa es la fórmula que yo realicé, le doy doble clic. Miren ahí, cómo era que yo lo estaba haciendo ahorita. Aprobado, sí, H6 es menor que 60, reprobado. Esa es la fórmula. ¿Cómo que se abre ese cuadro de diálogo, profe? Ok, entonces usted lo que va a hacer es que le va a dar igual sí, más sí. Entonces le da doble clic al sí y viene aquí, a donde dice insertar función. Ok. Y le da doble clic. Función. Ok. Insertar función y le da doble clic. Entonces ahí inicia tomando este, poniéndole entonces si es mayor o igual a 60 y luego entonces el valor. Si quieren, miren ahí, si quieren tomar una imagen de ese cuadro, si la quieren ahí hasta con una foto, cualquier cosa. Ustedes, aunque va a salir en el video, pero sé que algunos están trabajando desde ya, pueden, ¿cómo que no le permite entrar? Que dice código incorrecto. Joel está en la clase. ¿A ustedes les dio inconveniente entrar? Yo creo que hay que hacerle énfasis a los chicos de que hay un código y una contraseña que anteriormente no estaba. Ok, porque me estaban escribiendo varias personas. Ya Elmin entró, no sé si Joel Comporán pudo entrar. Bien, continuamos, continuamos. Entonces, ya saben, esta parte, lo que van a hacer lo dice aquí. Tienen nada más que ir leyendo qué es lo que van a validar. La columna tarea,
la columna examen, la columna total de tareas y la columna examen final. Esa validación con mensaje de entrada y mensaje de error, cada una de ellas. Ya le dije aquí, suma esas tres. El examen ustedes le ponen la nota que ustedes quieran y la nota final la suma de esos dos. Y luego entonces la función lógica, sí, eso es lo que van a trabajar en esa parte. Luego, eso es validación de datos, lo que trabajamos ahí, y la función lógica, sí. Luego vamos a formato condicional. Esta es la parte de formato condicional. Formato condicional está en inicio. Y aquí está formato condicional. Formato condicional tiene las opciones de resaltar reglas, reglas superiores e inferiores, barra de datos, escala de color, conjunto de iconos. Estas son las opciones que tiene formato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien. En esta parte aquí dice sueldo más grande, mayor que 25,000. Un ejemplo, quiero saber cuál es el sueldo más grande o quién fue el que más vendió. El que vendió más de 25,000 pesos, o en ese caso, quien trabajó más de eso. El menor de 25 o de 100, lo que ustedes quieran, entre 25 y 50, igual a 45. Estos son los ejemplos que vamos a hacer en formato condicional. Si yo quiero que solamente me sombree los sueldos más grandes, vengo en formato condicional, resaltar regla, y le doy aquí es mayor que. ¿Me están escuchando? Sí, Ok, gracias. Entonces, aquí me dice que es mayor que, aquí es menor que, entre igual. Aquí en mi caso, vamos a darle aquí, y le pongo que es mayor y le puedo poner un valor. O, vamos a ver, también en las reglas superiores e inferiores, yo le doy aquí a superiores y le digo que me ponga el que es mayor, el un solo mayor. Y dice ahí que el sueldo más grande es de 500,000 pesos. Lo que hice fue que le di arriba a la misma columna, la A. Le di aquí y le di a 10 superiores. Entonces en 10 superiores le cambié y le puse un solo. Y ahí me lo puse. Aquí yo quiero sueldo mayor de 25,000 pesos. Vengo aquí, es mayor que 25,000. Entonces mira cómo se va poniendo rojo. Pero aquí yo puedo cambiarlo de color, verde, amarillo, rojo claro. Puede ser el texto, puede ser el borde rojo, lo que ustedes quieran. Si le dan a formato personalizado, ahí pueden poner bordes, rellenos, cambiar de color, fuente. En esta parte me dice que los sueldos mayores de 25 es mayor que 25. Menor que 25. Menor que 25. Oh, no, no está. Ah, que le estoy dando aquí a menor y tiene que ser arriba de la columna que yo le dé para que lo pueda tomar. 1, 2, 3. Vamos a darle para atrás. Ok, ahora sí. Menor que 25. Vamos a ver si lo tomo ahora. Ok, muy bien. Entonces dice los suelos que son entre 25, las ventas entre 25,000 y 50, entre 25,000 y 50,000.
igual a 45,000. 45,000. Pueden cambiar color, pueden hacerlo como quieran. En ese caso, es su personalización. Entonces se llama formato condicional. Ahora yo vengo con formato condicional, pero reglas superiores e inferiores. Aquí dice 10% superior, aplicar formato exactamente a las 10 celdas que contengan valores más altos. Los 10 superiores de ser aplicarán formato al 10% de la celda que contenga el valor más alto. Los 10 inferiores, el formato aplicará a las 10 celdas con los valores más bajos, 10% de valores inferiores y así. Lo dice aquí, lo mismo que dice aquí, lo dice aquí, 10 superiores, 10% superior, inferiores, 10% inferior, encima del promedio, por debajo del promedio. Bien, entonces aquí digo 10 superiores, vengo aquí y le doy 10 superiores, ahí me va a decir los 10, pero también puedo ponerle 5 o lo que yo quiera. De ejemplo, voy a ponerle 9. Entonces aquí lo que tiene que hacer es sombrearme esos 9. Vamos a ver. Le cambio aquí 10 superiores, 10% superiores, 10 inferiores, los 10 que cobraron menos o vendieron menos, 10% inferiores, encima del promedio, los que están por encima del promedio y los que están por debajo del promedio. Y ya esta parte es el formato condicional, que es esta parte aquí. Y esta parte de aquí, resaltar regla de celda, reglas superiores e inferiores. Esta parte de barra de datos, escala de color, un ejemplo, si yo tuviera números, aquí, vamos a ver. Si yo tengo todos los números aquí y yo quiero como resaltar los valores más altos y llevar como si fuera un gráfico y esto, solamente tengo que darle a formato condicional y tengo que darle aquí a barra de datos. Inmediatamente yo le doy a barra de datos. Miren cómo pone barra arriba. Vamos a cambiar este a ver si se cambia. Miren cómo se va cambiando los valores de la barra cuando yo lo voy cambiando. También esta barra que está aquí se cambia automáticamente. Esa es la parte donde dice barra de datos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta del tema? ¿O está todo claro? Vamos a ver quién escribe. Ok, Casilda y Elmi. Ok, entonces esta es la práctica que ustedes van a tener. Recuerden que aquí donde dice instrucciones está la práctica, que es al revés. Validación de datos aquí y instrucciones es aquí. Esa es la parte que van a tener para trabajar la validación de datos y el formato condicional. Si no tienen ninguna pregunta, entonces me despido. Que pasen feliz resto de la tarde. Gracias igual. A la hora.